¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. La credibilidad se demuestra con actos, con lo que uno dice, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero sí es posible siempre. Quiero decir que cuando los colectivos protestan ante las instituciones y especialmente ante los políticos, lo que tenemos que hacer es intentar ser consecuentes. Cuando lo hacemos aquí también, en esta mesa, nosotros también nos gusta que nos llamen la atención. Cuando criticamos a unos más que a otros o a unos menos que a otros, es verdad, nos gusta también que nos digan, oye, que no habéis estado muy equilibrados en este programa. Y sí nos gusta que, al menos las críticas que se vierten, aquí intentamos siempre del periodismo criticar a quien gobierna en cada administración, en la local, en la autonómica o en la nacional. Pero digo que tenemos que ser al menos consecuentes con las opiniones que tenemos. Si hace unos años pensábamos que los colegios estaban en malas condiciones, que había barracones, pues teníamos que protestar hace unos cuantos años también por esto. Si ahora lo pensamos, pues tenemos que seguir criticando también que no se han arreglado los colegios o que siguen estando en malas condiciones. No vale aquello de no hacerlo antes y hacerlo ahora, o no hacerlo ahora y haberlo hecho anteriormente. En fin, ya sabrán de qué les hablo porque justamente en esta jornada de hoy ha habido una huelga de educación y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Comienzan también la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran el próximo 9 de junio. ¿Qué nos jugamos ahí? A veces nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el Parlamento Europeo con Alicante? Pues mucho. Hay muchas políticas que se deciden desde Europa para Alicante, entre ellas, por ejemplo, pues toda la zona de Dusi, toda la zona que se está transformando en la ciudad de Alicante y que vienen fondos europeos. Pero especialmente para toda la provincia de Alicante nos jugamos mucho porque la política de agua, de trasvases, también se dedica en Europa, se decide desde allí. La política agraria, especialmente, los productos que entran, no entran, la vigilancia de las fronteras sobre la competencia desleal de los productos agrícolas de terceros países, también se decide desde Europa. Y la política pesquera, esto de que cada vez dejan menos días pescar a nuestros pescadores de Santa Pola, de Villajoyosa, de algunos puertos que todavía se dedican a esto de la pesca. En fin, son algunos de los asuntos que vamos a tratar en este programa de hoy. Pero también hablaremos de esa trifulca entre Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Alicante, que ha despertado el interés a veces también, bueno, de muchos sectores, entre ellos también el hostelero. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para empezar a hablar de los asuntos que hemos puesto en nuestra agenda, les paso a presentar ya a los componentes de esta mesa. Allá aquí al lado está Leopoldo Bernabeu, que se reincorpora a estas tertulias. Venías hace ya unos cuantos años, Leopoldo, bienvenido y gracias. Sí, tienes razón. Estuve aquí hace muchos años, cuando era concejal del Ayuntamiento de Benidorm, que en paz descanse. Que en paz descanse, que de eso hace tanto tiempo que ni me acuerdo. Encantado de estar aquí las veces que me pidas. Incorporado a la comunicación desde hace ya tiempo, Leopoldo, después de la televisión ya te incorporaste a la radio y ya te has hecho un hombre de radio desde hace ya bastantes años. Yo nunca he dejado de estar en la comunicación desde 1982, es decir, llevo 42 años en la comunicación. Que en paz descanse. Exactamente, mi padre que falleció hace 3 meses y que era de aquí, oriundo de aquí de la calle San Vicente de Alicante. Nunca he dejado de estar. El periodo político fueron 4 años y vuelvo a repetir, y que en paz descanse para siempre. Pero en periodismo he estado siempre. Ahora nos cuentas, Leopoldo, porque hemos tratado aquí estos días sobre esa injusticia que se ha vertido sobre determinadas personas que han sido sometidas a largos procesos judiciales. El otro día estuviste hablando con Sonia Castedo. Correcto, la pude entrevistar antes de ayer y bueno, la entrevista ha tenido tal impacto que yo no he recibido tantos mensajes en las últimas 48 horas, en muchísimos años, como los que he recibido de esa larga conversación con Sonia Castedo. Y solamente te voy a decir una cosa, lo que más me impresionó de todo fue cuando me dijo que yo era la única radio de la provincia de Alicante que la había llamado. Eso es lo que más profundamente me dolió de esta mi profesión, a la que de vez en cuando
habría que darle algún toque de atención. Desde luego que sí. Nos podemos vanagloriar también de que esta televisión la ha llamado varias veces, ha estado aquí varias veces. Hace poco estuvo en el programa de Fernando Sepulcre, otro día estuvo aquí con nosotros, y es verdad que le debemos muchas explicaciones y mucho tiempo para que se explique a Sonia Castedo. Al otro lado de la mesa está José Luis Núñez. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés, y todos mis compañeros. La verdad es que muy bien. ¿Cómo está el panorama político? Empezamos con la campaña electoral europea. Yo decía, nos jugamos mucho en la provincia de Alicante, pero a veces las elecciones al Parlamento Europeo nos cogen un poco lejos, ¿no? Claro, efectivamente. El problema es que tenemos a las elecciones europeas, siempre ha sido así, desde el principio, como unas elecciones de escasa participación, cuando verdaderamente, bueno, pues nos jugamos bastante. Otra cosa es la cultura, de alguna manera, participativa, que tengamos no los españoles, los europeos en general. Pero efectivamente, claro que nos jugamos mucho. Yo creo que vamos a tener espacio para analizarlo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que deberían ser más participativas. Igual que cualquier elección, yo soy un firme defensor de la participación en todos los ámbitos del hecho humano, es decir, en la empresa, en la toma de decisiones de cualquier cosa. En la toma de decisiones. De hecho, me he dedicado mucho tiempo a fomentar la participación de los trabajadores en la empresa. Así con lo cual, y Europa está más cerca de lo que nos imaginamos. Ahí a la vuelta de la esquina. Absolutamente. Europa es esta mesa. En Alicante la tenemos en la UIPO. Sí. Todavía se nos va al término anterior. José Luis, por estar con nosotros. Aquí está Laura Segovia. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, encantada de venir. Oye, no sé si estás al tanto del sainete del desencuentro entre Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Alicante. Y esto que parecía que tenían ya un acuerdo cerrado para aprobar la ordenanza de ocupación de vía pública. Sí, pero aprovechando que una cosa tal, pues... Y de repente se dan cuenta de que en la exposición pública, de que si va a haber puntos violeta o no va a haber puntos violeta... Se sorprende el Salta la chispa. Hombre, se sorprende el Partido Popular. Vaya. ¿Falta de comunicación? No, yo creo que es intencionado para sacar... ¿El desencuentro público? Sí, sí. Pero por las elecciones europeas. Por Vox, sí. Le interesa desmarcarse en determinados momentos y llamar la atención. Yo creo que es un partido que, haciendo ruido, es donde gana adeptos. Entonces, ¿cómo voy a hacer ruido si no pinto nada? Venga, con esto. Yo ya te adelanto que deben de ser muy buenos actores, si es así como tú dices, porque yo estaba presente y se les quedó cara de póker, cuando el portavoz adjunto empezó a decir, no, solamente cambiamos de nomenclatura, ahora lo explicaremos, pero es verdad que Vox pedía la eliminación de los puntos violeta durante las hogueras y la creación de unos puntos de denuncia de todo tipo de delitos para esas fiestas, y el equipo de gobierno dijo, no, le cambiamos solo el nombre, pero va a ser también punto violeta. Sí. Y se quedaron un poco así extrañados, en fin, no sé. Ya. Un sainete, cuando menos llamativo, también para los medios de comunicación. Gracias, sí. Laura, por estar con nosotros. Y aquí está Carmen Casanova. ¿Cómo estás, Carmen? Encantada, Andrés. ¿Has seguido tú este sainete? Sí, algo he podido seguir de este sainete que se ha montado entre los dos grupos. ¿Te parece también un oportunismo por las elecciones o crees de verdad que les ha cogido de sorpresa? Bueno, yo creo que es verdad lo que comenta Laura, ¿no? Que hay veces que el Vox quiere desmarcarse o mantener unas líneas que lleva en su estructura o en su ideario, ¿no? Pero es verdad que hay que conocer lo que es un punto violeta. Un punto violeta es, al fin y al cabo, una herramienta para sensibilizar en el tema de la denuncia cuando existe algún tipo de violencia. Cuando una chica se siente intimidada, y esto durante las fiestas, grandes masificaciones, esto viene desde los Sanfermines aquellos, ¿verdad? Efectivamente. Un poco ahí. En fin, vamos a hablar de esto también ahora después y de las consecuencias que ha tenido. Aprovechando que está aquí Leopoldo y que nos ha hablado de esa entrevista que tuvo el otro día con Sonia Castedo, no sé qué os parece esta reflexión. Ahora estamos asistiendo también al juicio Erial con Eduardo Zaplana, donde de repente no hay huellas en los papeles del sirio, aquellos que se encontró encima de un tejado, ¿no? Y parece que todo un poco cambia. No sé si estáis siguiendo un poco esto. A ver, conozco a Eduardo Zaplana de siempre. Estuve el día que tomó posesión del cargo como alcalde de Benidorm el 21 de noviembre de 1991. Las fotos las hice yo, después de aquella moción de censura con Maruja Sánchez. Eduardo Zaplana es hijo de militar. Eduardo Zaplana está casado con una de las personas con mayor patrimonio de Benidorm, por encima de cualquier duda.
Eduardo Zaplana es un animal político inconmensurable. Eduardo Zaplana era un candidato muy serio a sustituir a Aznar como presidente del gobierno y todo empezó a torcerse y algún día sabremos la realidad de todo esto. A rato tampoco le fue muy mal en cuanto intentó ser candidato por encima de Mariano Rajoy. Cosas... ¿Suena a montaje? El otro día lo estuvimos hablando aquí, pero ¿suena a montaje todo esto de los papeles del Sirio y demás? Suena al nombre que le han puesto, suena a Erial. Es decir, Eduardo Zaplana podrá ser lo que queramos que sea. Yo tampoco soy quien para poner la mano en el fuego por él, aunque es una persona que he conocido, que he seguido y que he trabajado a su lado durante muchísimos años. Y me parece que se le puede catalogar de cualquier cosa menos de una persona ambiciosa por el dinero. Es que el dinero es algo que no le ha hecho falta nunca. Yo creo que Eduardo Zaplana lo que ha pecado siempre es de anteponer por encima de la calidad la amistad. Es decir, él siempre ha apostado por personas que le han sido leales por encima de personas que quizás pudieran ser más eficaces. Yo hasta ese punto no le conozco, así que no puedo... Lo digo porque los que le han traicionado ahora, los que han llegado a acuerdos con Fiscalía, precisamente son aquellos que vivieron muy bien a la sombra de él durante muchos años y se hicieron cargo de todo. Y por cierto, a los que les han rebajado la pena. Hombre, claro. De 14 años a un año. Algo temerían cuando Eduardo nunca negoció nada porque nada teme. A ver, señora letrada, esto es de justicia que los principales testimonios, porque no hay unas pruebas físicas, están esos papeles que dicen que encontró un sirio cuando entró a una casa de alquiler y lo normal es mirar en el falso techo a ver qué hay. Bueno, en primer lugar se le solicitaba a Eduardo Zaplana una pena de prisión de 19 años. Si se le ha rebajado 2 años porque no se ha visto que se pudiera procesar por falsedad en documento oficial. Entonces, esa es la primera rebaja que nos encontramos de condena. Y luego, efectivamente, respecto de estas... A todos los que declaran en su contra se les ha bajado exponencialmente la... Es que existe una figura jurídica que es la conformidad. Cuando se ha judicializado una causa, como es en este caso, pues se da la opción de pactar para ajustar las penas, admitir unos hechos, ajustar las penas, y eso sí, la pena pecuniaria existe, unas multas bastante elevadas. Y es verdad que, bueno, son herramientas que tiene la justicia también para que la economía procesal que supone un juicio de esta envergadura, pues tampoco se vea machacada. Todo esto lo venía a decir un poco a colación de lo que hemos empezado a hablar con Leopoldo sobre quién resarce, en caso de que no sabemos lo que va a pasar con Eduardo Zaplana, pero... En la entrevista que le hice a Sonia Castedo hay un momento que me interrumpe y me dice, por cierto, ¿por qué nadie se ha interesado por aquella conformidad, por aquel pacto que intentó Enrique Ortiz al inicio del juicio y que cuando vio que yo no llegaba a ningún pacto, a ninguna conformidad, la retiró? Ahí lo dejo. Y a veces decimos, no sé si los falsos acusadores, cuando se le declara inocente a una persona, como en el caso de Sonia Castedo, es que son temas distintos. ¿Quién resarce aquello? Ya no sabemos lo que va a pasar con Eduardo Zaplana. No quiero abrir este melón, pero porque con es verdad respecto a los papeles del sirio que tú los has puesto encima de la mesa, hay quien posteriormente se ha retractado en el juicio y ha dicho que aquellos papeles no eran más que un montaje. El mismo que previamente los denunció. Aquel yonki del dinero, ¿os acordáis? Sí. Bueno, pues en el juicio ha dicho, nada, de todo aquello no hay nada, me lo inventé. Hombre, lo dijo el comisario. Y es también. lo que inició todo esto, ¿eh? El comisario Villarejo también dijo el otro día. También. También un poco esto. En fin, no quiero entrar en este debate en profundidad, pero es verdad que nos sirve un poco para reflexionar a colación de esa entrevista que le hiciste a Sonia Castedo sobre qué pasa, qué barato sale, ¿verdad? Acusar, mantener a una persona 10, 12, 14 años bajo el yugo de la justicia. Sonia Castedo tiene, que no haya... desde el minuto 1 que recibe la sentencia firme de absolución total por parte del Tribunal Supremo, en el minuto 1 recibe un mensaje de felicitación por parte de un señor que se llama Carlos Mazón. Creo que es presidente de la Generalitat, pero del señor Barcala todavía lo está esperando, ¿eh? Ha escrito una carta a Sonia Castedo muy y ambos son del mismo partido. ¿Algo habrá? No sé. Cuando el río suena... En ese sentido escribió una carta muy interesante a Sonia Castedo. Yo creo que habría que distinguir entre una falsa acusación y salir absuelto de bueno, un sí, pleito, es verdad. No, por eso he dicho que son cosas distintas. Son cosas Zaplana y Castedo son cosas elecciones distintas. al Parlamento Europeo. Ya estamos viendo los candidatos, los representantes de los partidos, a los partidos políticos hacer campaña en los lugares
donde la política europea se entiende un poco. Es verdad que antes lo decíamos con José Luis, parece que Alicante esté muy lejos de Europa. Somos Europa, claro. Tampoco vamos a hablar en otros términos. Es verdad que somos parte de Europa, pero probablemente la política de agua, de agricultura, de pesca se entiende más en la Vega Baja, en Santa Pola, en estos lugares. Así que Feijóo también está por allí. Me imagino que algunos candidatos europeos van a venir. ¿Nos importa la política europea? Nos debería importar. ¿Puede hacer algo Europa por nosotros? ¿El Parlamento Europeo por nosotros? Bueno, para empezar, el tema de los fondos FEDER, los presupuestos se elaboran en los órganos legislativos y el Parlamento Europeo no deja de ser un órgano legislativo. Es verdad que luego esos fondos saldrán a ejecución y dependiendo de la representación que tengamos en el Parlamento Europeo, cada país, porque esos escaños están asignados, además a España le corresponden 2 más, porque se ha aumentado el número de eurodiputados, en este año pasaremos a ser 720 y España tendrá 61, nos han asignado 2 más. Con lo cual el peso de España en Europa es importante. Entonces, a la hora de canalizar fondos FEDER, que es lo que a nosotros como provincia, como ciudad en este caso, nos puede interesar, efectivamente, cuanto más discurso tengamos allí, pues mejor nos pueden ir las cosas. Sobre todo gente que sepa dónde se puede pedir, cómo se puede pedir y luego a la hora de ejecutar ese presupuesto, porque escuchamos muchas veces que distintas administraciones no llegan a ejecutar X millones que se les han asignado a través de unos fondos FEDER. Entonces es muy serio tener una agilidad en cuanto a presentar proyectos que luego de verdad sea fiable la ejecución de los mismos. ¿Y qué tipo de proyectos son? En tema de agua, efectivamente. Hemos escuchado mucho hablar de los agricultores. Sí, es verdad. Algo absolutamente imprescindible en la ejecución de fondos, y no es de ahora, no es con los fondos Next Generation, sino ha pasado siempre con los fondos del FOGASA, con los del... O sea, decir, al final, pero también ha pasado con los fondos del Estado, las comunidades autónomas y demás. Las ejecuciones a veces han sido ínfimas. ¿Por qué? Pues por falta de recursos por parte de las autonomías o por parte... Es fundamental que eso se pueda... Aquí no será por falta de proyectos, claro, llevar a cabo. Para ir a pero Benidorm casi se lo que me parece... Es por falta de recursos. Lo que me parece... Tienes que ir en tren, no tienes que... Viene uno de Madrid para ir a Benidorm y tarda más que si coge un avión a Luxemburgo, ¿no? Pero lo que me parece muy importante resaltar, bueno, al margen de que ya sabemos que las políticas europeas afectan directamente al tema del agua, sobre todo también a la agricultura, a los fondos europeos que, bueno, pues pueden generar innovación, pueden generar emprendimiento y demás, también un poco a lo que nos afecta en el día a día. Es decir, yo sin ir más lejos, la última factura de luz que he pagado son de una casa con la máxima potencia contratada y 4 habitantes, son 86 euros, que el año pasado fueron 325. Bueno, esto es el día a día. En el gas no pasa lo mismo, porque el gas está subidito, las cosas como sean. Pero quiero decir que al final pasa eso. Y quiero abrir un pequeño paréntesis con respecto al tema anterior, que no he podido intervenir, para el tema de lo fastidiosa que es la política a la hora de tener que soportar efectivamente falsas acusaciones o acusaciones que no llegan a ningún término. Y espero que esto... O la exposición pública. La exposición pública. Y espero que esto, que es de rabiosísima actualidad, lo estemos abordando para todas o para todos aquellos casos y aquellas causas, las que conocemos, porque por ejemplo en el caso Orial todavía no hay sentencia, pero para las que sí que hay sentencia y que han provocado, incluso aquí en esta mesa, yo he oído barbaridades de, pues no sé, por el caso Oltra, y bueno, y lo vamos a seguir viendo, porque ahora mismo la vida política española está judicializada, o sea que eso lo vamos a seguir viendo. Vamos a ver qué pasa, porque yo recuerdo que hace poco, además Laura y yo participamos en una tertulia en la cual hablábamos, y ella lo dijo, y además me parece un término que debería ser acuñado, que es la justicia reparativa, ¿no? Después de 12 años en el caso de Sonia Castelo. Así es. Y yo creo que dentro de 12 años vamos a ver muchas justicias reparativas. Debería de dar la justicia un paso más a eso. También es verdad que, bueno, en esta mesa estamos para opinar, y una cosa es la responsabilidad penal y otra la ética. Claro. La ética no se judicializa, pero nunca. También hay que tener en cuenta también Sí. esto. En ese capítulo que hablaba José Luis
del punto anterior en el que hablábamos de esas falsas acusaciones, que yo lo dejo a tu criterio, Andrés, pero yo creo que vale la pena que algún programa casi lo dediques en exclusiva a ese capítulo, porque tendríamos para hablar largo y tendido. Recuerdo, haciendo un poco de memoria, que precisamente tú me invitaste a la tertulia hace ahora 8 años, cuando yo acababa de ser detenido por la Policía Nacional y llevado a la comisaría de policía y metido en un calabozo. Tú también pasaste durante ahí un 2 calvario, horas. ¿eh? También pasaste Porque un calvario. yo estuve en un calabozo durante 2 horas. Y 8 años después, todavía estoy esperando que alguien me explique por qué. Porque la única respuesta que yo recibí fue: y como siga usted hablando, en vez de pasarse 2 horas aquí, se va a pasar 3 días. Simplemente porque a nosotros nos da la gana. Yo era político. Era de un partido independiente que causó mucho miedo en Benidorm. Fui acusado de cohecho, fui nombrado persona non grata, fui denunciado por acoso sexual, fui denunciado por amenaza con arma blanca. Yo no sé la cantidad de cosas por las que me denunciaron, que luego resultó ser absolutamente todo falso. ¿Quedó Pero todo en muchos nada, años Leopoldo? después. ¿Quedó todo en nada? ¿Cómo? Quedó todo en nada después. absolutamente todo. Bueno. Pero eso sí, yo fui detenido, ¿eh? Y Eso no se me ha olvidado. Por ahí en algún lugar de la nube quedará la foto, el titular y Pues esas cosas. Bueno, estás nos esperando alegramos. la justicia reparativa a la que Laura se refiere habitualmente. Perdona que haya intrometido esto, pero es Bueno. que me ha hecho interés eso que has dicho. Voy a avanzar en el programa. Estamos en este 23 de mayo. Es la primera huelga educativa al gobierno de Carlos Mazón. Y es verdad, oh sorpresa, la primera huelga educativa en los últimos 10 años. Es la huelga que se ha planteado especialmente por los cambios en educación que está llevando a cabo la Consellería dirigida por José Antonio Rovira, que quiere implantar el distrito único el próximo curso y también regularizar el asunto del valenciano. La implantación del distrito único que da mayor libertad a las familias para elegir el centro educativo que más se adapte a sus deseos, a sus convicciones o a la necesidad de sus hijos. ¿Qué os parece? En primer lugar, esta huelga que se ha planteado, hacer un análisis. No, a mí me sorprende porque he oído declaraciones diciendo que es una huelga política y a mí me gustaría saber qué huelga no es política. O qué parte de las cuestiones que nos afectan en el día a día no tienen que ver con la política. No tienen que ver con la política. Todo es política y además a mí me gustaría saber quiénes son los convocantes, porque he escuchado antes 3 o 4 de ellos y bueno, pues lógicamente han convertido la ideología motivo de convocatoria. Antes comentabas, Andrés, que dónde estaban aquellos que hoy están en la calle cuando hemos tenido esos barracones en colegios donde acudían niños con necesidades especiales, y yo no he visto manifestaciones de ningún tipo de sindicato, por ejemplo, ¿no? Tampoco he visto ningún tipo de manifestación cuando los profesionales de la educación tenían que tener en las aulas niños con TEA y no había ningún tipo de apoyo. Tampoco he visto manifestaciones cuando acudías a un colegio y no te dejaban elegir la vía que más se adecuaba a tu hijo, la ordinaria con apoyos o la especial. Con lo cual decir que esto no es una huelga ideológica, pues la verdad que tira para atrás, porque los dos motivos son la libertad, que debe darles bastante miedo, y el distrito único. No se meten más, no se mojan más allá, no van más allá, porque 8 años desde que el Botánico gobernaba la Comunidad Valenciana y la educación de hoy es reflejo de las políticas de aquel gobierno. Yo, permitidme la ironía, pero es verdad que en los últimos 10 años no ha habido huelgas educativas. No sé si es que no ha habido motivos. Me sorprende, porque la medida que se intenta poner o que se ha puesto del distrito único tiene unos criterios para prevalecer las familias menos favorecidas económicamente, la integración de los que vienen de fuera. Y, a ver, es que es Alicante, por ejemplo, en Alicante todo el mundo sabe que se falsificaban determinadas cosas, porque yo no voy a dejar lo más importante que tenemos muchas veces las personas en nuestra vida, es la responsabilidad con nuestros hijos. Y que eso sea impuesto en un colegio, en cercanía, porque a lo mejor tenga una sensibilidad más al valenciano o una sensibilidad, porque vamos a meter entonces la ideología, también la religión, porque claro, en muchos colegios en Alicante, bueno, hay familias salvo que uno, priorizan el deporte, no la religión. No hay subvención, no hay, ¿cómo se dice?, concertado que no sea religioso. Entonces no había libertad. Ahora, por lo menos te puedes elegir, que yo creo que es un derecho fundamental que tienen los padres
a elegir la educación de sus hijos. Si se hace bien, esto de que serán guetos, tal, claro, a mí me suena efectivamente a ideologías políticas porque se ha cambiado de bando en lo que ellos asumen. No hay más que ver el Twitter, si es que no hay que hacer encuestas en la calle. Tú te vas a Twitter, bueno, a Twitter o X o como se llame, y entonces ves las posturas que se defienden y efectivamente son políticas. Cuidado, no todo el mundo está en Twitter. De lo que el X, no todo el mundo tampoco. Pues hacen mal los Parece ser que de lo ahí. que el colectivo se queja, del colectivo de convocantes de la huelga, que me imagino que tienen el mismo derecho que cualquier español a salir a la calle, como el que van a tener los que salgan el domingo que viene a protestar de lo que parece ser que les afecta mucho en el día a día. Esto sí afecta en el día a día, sobre todo en el área concertada, por lo visto, porque sí que hay una, parece que, posibilidad de elección, además, que es lo que les asusta, por lo que yo he podido leer, porque, en fin, yo he tenido la suerte de poder estudiar en colegio público, de darle a mi hijo educación pública sin ningún problema, no he tenido... Es decir, entonces, de alguna manera, lo único que veo que la externalización de la educación, igual que pasa con la externalización de cualquier servicio público, lo digo yo como ciudadano, pues siempre veo que la gestión pública siempre, claro que sí, que cuesta mucho más dinero y demás, pero que es siempre más eficiente y tiene mejor resultado. Otra cosa es al modelo que queramos ir. Hay educación concertada de mucho éxito. Sí, pero los colectivos siempre se quejan de que la concertada, por ejemplo, hay un informe reciente de SADE de este año pasado que dice que el 82% de la escuela concertada exige tasas a los alumnos. Claro. Es que es concierto, pero de todas formas la huelga es educación Y es una pública. tasa, claro, efectivamente. La única que se ha movilizado es una tasa encubierta. Claro, sí, pero es que eso la ley no lo permitía. Al final el debate no es sobre la concertada, al final los concertados son públicos también. Mira, si los criterios... es verdad que muchas familias prefieren abonar esa tasa si va en función de la excelencia académica de sus hijos. Claro, ahí está el problema. El problema por el que se queja el sector educativo es que precisamente el que haya ese tipo de tasas o ese tipo de, vamos a decir, de obstáculos no garantiza la igualdad de oportunidades. Esa es la queja. Bueno, en la mayoría de los colegios que al menos yo conozco, como son aportaciones voluntarias, que así les llaman, el que no puede, o las familias que no pueden, no la aportan. Por lo tanto, sí, pero de alguna manera eso ya después genera rankings. Es verdad que es muy sano protestar, es muy sano salir a la calle a protestar. Me llama la atención que en los últimos 10 años no haya salido ninguna plataforma educativa. Pues porque el sector o el colectivo que representa la educación pues tendrá una manera de pensar que hace que en los últimos 10 años no hayan tenido ningún motivo. ¿De qué nos extraña? Es que una de las plataformas que ha convocado ha sido Dijo el Marzá que iba a quitar los barracones y no los quitó, que iba a terminar los colegios y no los terminó, que se iban a poner en marcha los centros de educación especial como el SOMNI aquí en Alicante y no lo hizo tampoco, es decir, que motivos había. Sí, pero también se hicieron otras cosas. La Almadraba, ahí estaba... También se hicieron otra cosa, como el tema de la construcción de colegios, que ahora no recuerdo el plan, cómo se llamaba y demás, que muchos por ideología no lo quisieron abordar. Es muy sano protestar, pero llama la atención que esta sea la primera huelga en 10 años. Es muy sano protestar, pero hay que tener muy poca vergüenza para este tipo de huelgas y este tipo de personal, que lo que hace con este tipo de formas de actuar es faltarle el respeto prácticamente a toda la sociedad. A mí me recuerdan bastante los colectivos de educación en la Comunidad Valenciana, me recuerda bastante a los independentistas de Cataluña. Es decir, en Cataluña está más que demostrado que de 7 millones de habitantes, hay 5 que son constitucionalistas que nunca abren la boca. Y hay 2 que son independentistas que siempre se están quejando. Por lo tanto, la imagen que se transmite al completo de España, a la totalidad, es que todos son independentistas. Bueno, eso cambia un poco últimamente. Bueno, sí, ¿no? Pero tú me entiendes por dónde voy, ¿no? Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Que las minorías son más ruidosas, dices tú. Estamos hablando de un colectivo de gente que está, entre otras cosas, reclamando condiciones laborales como reducir sus horas y cobrar más. Bien, Andrés, también lo podían haber hecho en los 10 años anteriores y no lo han hecho. Están reclamando calidad de la enseñanza. Calidad de la enseñanza será para los que han gobernado durante los últimos 8 años, porque los que están ahora no llevan ni uno, no pueden haber empeorado la enseñanza. Hay 3 pilares principales, que es, sabéis que el gobierno de Mazón y el conseller José Antonio Rovira
lo que ha sido es derogar la ley de plurilingüismo y establecer otro tipo de... Que era mucho más interesante la ley de Con el Botani. valenciano, Mucho más interesante que el hecho de que los padres ahora sí puedan elegir dónde van sus hijos a estudiar, a qué colegio van y en calidad de qué. Es decir, eso ahora lo pueden elegir, pero claro, eso se llama distrito único, José Luis. Pero era mucho mejor lo anterior. No, hombre, no. Lo que hay que tener es un poco más de Se vergüenza. hacían muchas trampas, es verdad que lo ha dicho Laura, y es verdad que se hacían muchas trampas. Tienen mucha suerte, Sí. Andrés. Esta gente tiene mucha suerte de que salen a manifestarse, pero el día que todos los padres realmente salgamos a manifestarnos, entonces van a saber lo que vale un peine. En Torrevieja ya se han manifestado algunas AMPAs. pero yo creo que Algunas AMPAs en eso Torrevieja siempre ya se está... han manifestado en contra de toda esta de esta manifestación, de esta huelga del profesorado, porque dice que no le representa, ¿no? Algunas AMPAs ya están alzando. Pero de todas formas el profesorado reclama menos horas, que bueno, bien, vale. Pues, Todavía, te ha yo faltado decir conozco todavía. y tengo testimonios cercanos, y vosotros seguramente también, de profesores que no pueden acceder a las oposiciones para ser docentes en la Comunidad Valenciana porque el valenciano no lo tienen, porque a lo mejor son de Murcia o de Albacete. Entonces, hablar de, por ejemplo, exigir a un profesor un valenciano en determinados centros educativos me parece muy bien, pero también habrá otros con el castellano que también puedan acceder a una plaza en la Comunidad Valenciana y puedan tener que quedarse Correcto. en Vamos su a ver tierra. una cosa. Yo aquí quiero introducir una matización. En la enseñanza pública, es decir, en las oposiciones públicas, el valenciano no es un requisito excluyente. Sí lo es. No. Es mérito. Es mérito, punto. Pues entonces me pero estás se excluyendo al resto. No, perdona. Si no hay es profesores, excluyente. no se cubre. A ver, perdona, yo me presento a oposiciones constantemente, desgraciadamente para mí, y hay muchos requisitos que no son el lingüístico, que Sí, uno pero puede tener o no. Pero tú no Y cubres si no lo tienes, los no lo puestos tienes. docentes que te están reclamando el resto de profesores, que haya más profesores para reducir horas sí, pero- por un Pero la criterio comunidad- lingüístico. No, hombre, pero la Comunidad O sea, aquí Valenciana, aquí llevamos, pero si aquí te están llevamos dando- 8 años vamos a ver, en no los nos cuales los equivoquemos. chiquillos no pueden estudiar el esto idioma. es absolutamente demagógico. En las oposiciones el requisito lingüístico te da como máximo 2 puntos si tienes el C2. Que el C2 de valenciano lo tiene muy poca gente. La gente tiene normalmente lo que antes se llamaba el mitjà, que ahora se llama C1, que son 1,5 puntos. Y la grandísima mayoría, porque se convalida simplemente con haber hecho bachiller, tienen el B2. O sea que, vamos a ver. Es que 1,5 punto Las en cosas en unas su término. oposiciones es Nos muchísimo, puede, que nos yo he puede sido parecer, opositora. sí, claro, nos puede Validé parecer, un detalle. a ver, En cualquier caso, nos los- puede parecer bien o mal. Y en eso yo nunca pues- voy a estar en contra. Por abrir porque el es un debate criterio, a la gente en porque es un general, no criterio, solamente aquellos pero no que se se puede decir presentan que a sea las oposiciones. excluyente. Es verdad que meritorio, no excluyente. Esos puntos, el del valenciano y el del distrito único, sí que lo dominan bien la gente en la calle. Hemos salido a preguntar qué le parece esta huelga y las reivindicaciones que se están poniendo encima de la mesa. Son los padres sobre todo que que llevan sus hijos a los colegios, pero de todas formas hoy día la política va pero malísimamente y en todo sentido. Yo tengo mi hija que está obligada a estudiar valenciano. Mi hija es de Villena y ahí está obligatoriamente el valenciano. Es una asignatura más que tiene que pasar de curso. A mí me parece bien que tengan una asignatura de valenciano. Lo que no me parece bien es que se obligue a que la gente tenga por narices que hablar en valenciano, porque por ejemplo, aquí en Alicante la gente normalmente no habla en valenciano. Al lado los colegios o que quieren que los hijos vayan a otros y a lo mejor les apetece mucho más llevarles un poquito más lejos que no en cerca donde viven, porque de esa manera pues pueden aprender de otra manera también los niños. Me parece que cada uno puede llevar a sus hijos donde quiera, o sea, me parece perfecto. Vivan donde vivan. Es a lo que yo me refería. Es decir, la manifestación de estos profesores está absolutamente alejada de la realidad social. No tiene nada que ver. Por eso digo que tienen mucha suerte y tienen mucha cara. Porque tienen la suerte de que la sociedad civil no se enfrenta a ellos diciéndoles sois unos jetas, vivís maravillosamente bien, trabajáis menos que el sastre de Tarzán. Y encima, perdona, cada uno tiene su opinión. Hay muchos profesores que trabajan. Si no puedo dar mi opinión. A ver, Leopoldo, tú estás elevando 4 entrevistas a nivel de encuesta del yo INE. estoy elevando, Y esto tampoco yo es no estoy así, elevando ¿eh? nada. Yo estoy diciendo lo que es una realidad. Y es que en esta Pues la comunidad, realidad cada cual la tiene como la tiene. En esta tiene valor Leopoldo, demoscópico, es en esta verdad. Porque tú comunidad, conoces una realidad, yo conozco otra. puedo. Yo vivo en un barrio donde seguro que pues la hablas tú gente... solo. Bueno, no pasa nada. No, digo, yo hablas tú solo, yo ya está, puedo- no pasa nada. yo- No pasa nada. Argumentar y hablar. A ver, Todos. ¿yo puedo hablar? Sí, sí. No, sí. pero lo que no puedes hacer es interrumpirme cada vez que hable yo. Ah, perdón. Sí, Digo pero, yo. Pero no vamos a hablar de la estructura del programa, sino de los asuntos. Claro, no, perdona, simplemente quería acotar que yo vivo en un sitio donde seguramente la gente no quiere llevar a los niños al colegio público.
porque está muy cerca de los sitios donde, pues, oye... Pero qué tontería es esa, José Luis, por favor, que los padres no quieren llevar a los niños a los colegios públicos. Hombre, algunos no. Algunos no. Bueno, alguno habrá, digo yo. Pero mira, yo no conozco en el centro de Alicante pasa muchísimo, porque en el centro de Alicante hay gente con alto nivel adquisitivo y los colegios, porque a mí me pasó, y los colegios que hay en el centro de Alicante, que son públicos, tienen 35 nacionalidades dentro del aula. Yo vengo de la comarca de Benidorm y la Marina Baja, y allí no conozco yo ningún caso de ningún padre que no quiera llevar a sus hijos a un colegio público. Pero de verdad que no conozco ninguno. Quizá la situación no es la misma en las grandes ciudades como pueda ser Valencia y Alicante. Entonces, Laura, ¿la solución qué es? ¿No sería mejor hacer que ese colegio sea más atractivo en vez de obligar a que las familias lleven a sus hijos ahí? Eso por supuesto, porque además uno se pasa durante 10 años y va a los siguientes 10 años y el colegio está igual. No se ha hecho ninguna mejora, no hay dotación de recursos. Por ejemplo, cuando pasó esto de la pandemia, en el instituto público, ¿qué hicieron? Pues aprobado masivo, o sea, ni siquiera mis hijos tuvieron unas letras de sus profesores de estudiaros esto. Y ahora que se presentan a la EBAU tienen unas carencias, sobre todo en matemáticas, que en matemáticas es acumulativo, tremendo. Mientras que en los concertados sí que tenían determinadas medidas para paliar eso. Entonces, como padres, claro que nos interesaría que la educación pública estuviera mejor dotada, pero hasta que eso no se dé, yo quiero elegir. Claro. Y porque la vida no es justa o injusta, la vida es, y uno coge las oportunidades que tiene. Para que no haya colegios que no tengan demanda, lo que hay que hacer es mejorar las infraestructuras, el personal. Pero por eso nunca se lucha. Hacerlos más atractivos. O si se lucha no pasa nada. Es decir, no sería obligar a que las familias vayan a un colegio donde no quieren que vayan sus hijos, esa no es la solución. Bueno, primero pedirle disculpas a Leopoldo si cree que lo he interrumpido. No era mi intención. Nada, pero ese no es el debate. La cuestión... Claro que sí, claro que el punto gordiano, el nudo gordiano de toda esta cuestión es la inversión pública en una educación como Dios manda, cosa que nadie ha querido abordar, ningún partido político. No les interesa, no es que no les interese, es que no lo priorizan. Dicho esto, yo cuando he expuesto mi ejemplo, lo voy a decir claro, porque, a lo mejor es una isla en Alicante. Yo vivo en el barrio de Benalúa Sur. Mi hijo ha ido al colegio Mora Puchol, que está rodeado de nuevas urbanizaciones, entre las cuales vivo yo, con una estructura social contrastada con el INE, de unas determinadas características y nivel, tanto educativo como económico, pero un colegio que está al lado de lo que los alicantinos conocemos como el antiguo barrio José Antonio, que ahora es barrio de Miguel Hernández. Yo te puedo asegurar que ahora mismo ahí no va a querer ir ni Dios. Y yo te pregunto, no por interrumpirte. Lo siento. No, te pregunto. Y entonces dentro de 5 años será un colegio discriminado. Pero no, perdona, sigue. Las infraestructuras son muy importantes, pero ¿no crees entonces, José Luis, que lo que hay que hacer es poner el foco en mejorar ese colegio? Absolutamente. En vez de obligar a que las familias vayan allí. Bueno, lo que hay que hacer es dotar medios, claro que sí. Pero es que, un debate sobre lo que habría que hacer en materia educativa, yo estoy dispuesto a tenerlo. Claro. Pero es que no es esa la pregunta del mediador, o sea, del moderador. Aquí estamos hablando de una huelga que se ha producido hoy y si estamos de acuerdo o no en los motivos que han producido esta huelga, que no tienen nada que ver, que no digo que no tengas razón en lo que dices, claro. Que digo que los motivos de la huelga de hoy no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando. Hay que poner el foco, Leopoldo, en lo que dice José Luis, que probablemente el Distrito Único lo que haga es que los colegios con menos demanda tengan, pues eso, menos alumnos. No haya familias que no quieran llevar. Pero entonces, para que los colegios tengan una demanda, digamos, equilibrada, ¿te tienen que obligar a ti o a mí como padre de familia a llevar a mis hijos a donde me toque simple y llanamente porque lo dice una norma? No, mire usted, yo llevo a mis hijos donde yo quiera y estaré encantado de que estudien en el idioma que yo quiero. Claro, no me obligue. Leopoldo. Eso es lo que dice el Distrito Único. Te pido la palabra, Leopoldo. Claro que sí. Claro que sí, de la misma manera que los representantes del colectivo educativo tienen derecho a reclamar lo que ellos consideran que son sus derechos. Pero es que los representantes del colectivo de educación tendrán que pensar... Estoy redirigiendo mi discurso a lo que plantea el moderador. Pero tendrán que pensar en su clientela, ¿no? Y su clientela son los padres y los alumnos. Y en ningún momento han cogido el sentir de la ciudadanía, sino parece que ellos...
Los profesores no tienen clientes, los profesores son funcionarios del Estado. Efectivamente, Yo te entendí, son servidores públicos. No, me refiero que van a cobrar los mismos. Y al beneficiario, y en son servidores públicos. Es el argot que está Claro. utilizando. En cualquier caso, es verdad que yo me quedo con un ejemplo, una comparativa que ponía una amiga mía, decía, oye, es que yo vivo en Benalúa y ¿por qué no me puedo tomar un café en San Blas? ¿Por qué no puedo llevar a mi hijo a Pero ¿sabes lo que, otro entre sitio? otras cosas, Es decir, entre ¿me otras tengo que quedar en Benalúa? Entre otras cosas, la manifestación de hoy reclama, leerlo, lo ponen los medios, reclaman el exceso de contaminación que se va a producir porque los padres van a tener que hacer más kilómetros con los coches para llevar a sus hijos No, pero eso es de un una colegio a excusa. otro. Eso Los es una mismos que excusa. luego cogerán el coche y se irán a su pueblo de vacaciones. Es extraordinario. Eso es una excusa como cualquier Ten en otra. cuenta que Por favor. es probable que un criterio... Está bien de faltar el respeto a la gente, hay que decírselo en la cara. Lo políticamente correcto, mira, José Luis, conmigo no va. Seguramente no me invitarán más, pero conmigo lo políticamente correcto no va. Yo ya estoy cansado de tanto vivido. Es verdad que probablemente uno de los criterios de elección de centro sea cercanía al trabajo, que eso también está bien. Sí. ¿De dónde llevas a tus hijos? A un colegio que está cerca de mi trabajo, no de mi casa, porque me viene bien mejor cogerlo. En fin, claro que O sí. de quién te recoge los niños, que son los abuelos, y eso no es un criterio. Bueno, las tías, o un poco esas cosas. En fin, vamos a hablar también, es verdad que otro debate muy similar es el de los hospitales. Compromís está pidiendo que es la reversión de la gestión del hospital del Vinalopó, que el gobierno de Carlos Mazón y el propio conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya ha dicho que van a estudiar los criterios y los informes del hospital, porque probablemente se va a renovar. Esto lo hablaremos en la segunda parte del programa. Ahora les voy a recomendar, es verdad, Carmen, que en tu casa se está fenomenal, muy bien, se está estupendamente, sí. pero hay mucho ruido en la calle. Sí. Entonces, si quieres aislarte bien del ruido, lo que tienes que hacer es tomar nota de esto. Impimur propone un sistema de aislamiento térmico y acústico. Térmico para ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz, porque con este aislamiento de Impimur vamos a poner mucho menos la calefacción en invierno, mucho menos el aire acondicionado en verano, hasta un 50% en la factura de la luz que se puede ahorrar y sobre todo aislarse para poder reflexionar y pensar bien y trabajar tranquilamente dentro de casa sin escuchar los ruidos de la calle. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. Entre todos y todas logramos que nuestro turismo sea un referente, porque nuestro objetivo sabe a estrella y sabemos que un buen maridaje nos hará brillar. Esa es la actitud que nos hará crecer y mejorar todavía más. Nuestra actitud nos hace profesionales. Turisme Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti, siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Es verdad que hay temas que nos afectan profundamente a todos, especialmente a los que tenemos hijos. Esto de los colegios nos preocupa mucho, porque, lo decía Laura antes, haríamos cualquier cosa para que nuestros hijos reciban la mejor educación en el lugar donde creemos que están mejor, nunca tenemos la certeza, pero siempre donde al menos tengamos la sensación de que van a recibir una mejor educación, van a estar mejor tratados. Van a haber personas, que al final esto también es una cosa de personas, las infraestructuras son muy importantes, José Luis, es verdad, pero cuando encontramos en la docencia pasa mucho, cuando encontramos a personas entregadas, motivadas, que están en su trabajo pues también muy entregadas, eso es de agradecer. Y en la educación pasa mucho, pasa también en la sanidad y en la educación. Pero yo quiero coger el gancho local, puramente hiperlocal,
para profundizar un poco más en el sainete, este desencuentro que han tenido Partido Popular y Vox, que hemos analizado un poco al principio, pero fijaros por dónde esta ordenanza que se iba a aprobar en el próximo pleno iba a reducir los horarios de apertura de las terrazas, de los veladores en la ciudad de Alicante. Los hosteleros ya estaban bastante resignados con que iban a trabajar una hora menos, iban a hacer menos caja, y de repente este sainete ha hecho que se prolongue y por tanto es probable que durante todo el verano puedan seguir abriendo con el horario habitual. Le hemos preguntado al representante de los hosteleros. A ver, igual suena un poco mal, pero claro, quiero decir, si en esa modificación eso iba a suponer, como dices tú, un adelanto de la retirada de las terrazas y si eso sucede en algún momento, supone que va a suceder más tarde, pues vamos, si quieres que te diga, estoy contento. Suena un poco mal, pero bueno, si todo lo que suponga retrasarlo, pues supongo que es una buena noticia, porque quiero decir, suponiendo que eso es una decisión al margen de cualquier acuerdo con el sector y es una restricción, una limitación, pues mejor que esté como está ahora, cuanto más tiempo mejor. Obviamente, que decir, aparte que decir, es algo absolutamente inmotivado. O sea, en base a que, digo, sí, casi todos nuestros competidores, me refiero a localidades próximas, incluso a alguna comunidad próxima, lo que hacen es simultanear la retirada de la terraza con el cierre de la actividad, con lo cual supone que esa terraza está más tiempo, que tiene su lógica, ¿no? Aquí ya es esa retirada actualmente con antelación al propio cierre de la actividad local. Todavía me la quieres limitar más. Las pérdidas económicas que hay que justificarlas creo que son evidentes. Bueno, que están contentos, con una alegría contenida, pero... Claro, hombre, verano, Alicante, terraza, digo yo que no hay que hacer muchos... Que les iban a cerrar ya en hogueras las terrazas una hora antes y de repente les ha caído del cielo esa trifulca que tuvieron el otro día el PP y Vox. ¿Qué os parece? Bueno, tú lo has dicho, sainete, desencuentro. Yo lo que creo es que, por lo que he podido leer, porque como tú bien dices, es un tema absolutamente local, y yo vengo de Benidorm, donde este tipo de situaciones pues nos resultan como muy lejanas. Es decir, allí no tenemos ningún tipo de ordenanza que diga a nadie que tiene que retirar la terraza a una determinada hora. Hombre, sí que habrá. Yo no la conozco. Ordenanza de regulación de la vía pública. Regulación de la vía pública, sí, no es retirada de terraza. Lo que hay que hacer es cerrar el local a una determinada hora, pero no conozco ninguna ordenanza, que puede ser que esté equivocado. Pero incluso he sido concejal. Recuerdo haber aprobado bastantes ordenanzas y no recuerdo nunca que haya habido un problema con la hostelería en este sentido. De verdad lo digo, con estos parámetros. Aquí tuvimos un debate el otro día, un debate en esta misma mesa entre representantes de la hostelería y representantes de los vecinos, que sabéis que en la zona de Castaños, sí, la pues hay zona vecinos que sí, que saturada. veían con buenos ojos que se adelantase la hora de cierre de las terrazas. Claro, bueno, por el tema del ruido, eso sí que lo padecemos en todas las localidades, mucho más en una zona como Benidorm, donde además este año estamos batiendo todos los récords conocidos y por conocer en cuanto a la llegada de turismo inglés, que siempre había sido masivo, pero este año incluso está siendo masivo en los meses en los que anteriormente no lo era. Por ejemplo, yo esta mañana en nuestro programa de radio he podido hablar con el responsable de FCC Medio Ambiente, que son los que limpian la ciudad, y dice que la recogida de residuos sólidos en el mes de mayo es estratosférica, y en el mes de abril ni te cuento, es decir, por la gran cantidad de turismo que hay. Eso indica dos cosas, que vienen muchos turistas y que son un poco guarretes, ¿eh? Bueno, no, porque la recogida de residuos sólidos... No, ¿ves? Ya has vuelto a mezclar. La recogida de residuos sólidos no es limpieza viaria. La recogida de residuos sólidos son en los sitios habituales donde hay que echar. Vale. Entonces sí. Hay que estar al quite de todo. Vale. Aún así, sí, hay mucho alrededores. Digo, papeleras y alrededores. Parcelas. Alrededores de la papelera. Bueno, ¿qué os parece este asunto? En primer lugar, análisis de ese desencuentro. Pues esto no va a tener arreglo hasta dentro de unos cuantos meses, porque ahora ya Compromís, Esquerra Unida y el Partido Socialista han dicho... Yo como analista político... compañero de viaje. Como analista me quedo un poco flipado, ¿no? José Luis, el analista político soy yo. Ah, es verdad, cierto. Tú eres periodista. Periodista y analista político también. Es verdad. No, claro, pero cada cual el título que nos corresponde, ¿no? No, hombre, pero que me quedo un poco flipado porque verdaderamente, vamos a ver, esto se trata exactamente de lo que hemos visto, ¿no? Del desencuentro típico de cada uno querer defender lo suyo para, de alguna manera, defender su bandera ante lo que llega. Pero claro,
no, al final... No tenían previsto que empezaban las elecciones europeas y que había que posicionarse... Pues deberían haberlo tenido previsto, ¿no? Porque estaba claro, ¿no? Seguramente. Pues si ellos no lo tienen previsto. No sé, Es verdad que la concejala pues, ha argumentado pues, todo, ¿no? Que bueno, que esto está sujeto a la normativa estatal, que ellos pretendían cambiarle de nombre, pero que no tal... Bueno, y todo lo que conlleva el resto, ¿no? Pero sí, me parece que es una clara postura o una clara cuestión delante de la convocatoria electoral. Pero fijaros que ¿no? esto que se llama daños colaterales, lo que ha pasado es que no se ha aprobado la ordenanza. Claro, efectivamente, pero mira, todavía hay quien se alegre, ¿no? Claro, siempre, ¿no? Siempre. No hay mal que por bien no venga. Y a lo mejor nosotros también. Bueno, pues yo al contrario, yo pienso, soy la oveja negra de la tertulia. Yo pienso al contrario, yo creo que no tiene nada que ver con la convocatoria política de hoy, porque me parecería especialmente extraño que una convocatoria política de la cual hemos definido en el primer minuto del programa, que es una convocatoria política de trámite, es decir, que tiene poco impulso político, excepto para Sánchez, que es capaz de enfrentarse a cualquier presidente de gobierno de cualquier nación con tal de salir en la prensa. Yo creo, y no es por postularme al lado de Vox, pero en este caso yo creo que Vox es un partido evidentemente que tiene bastante mala prensa, luego si queréis podemos hablar de eso, pero que lo que ha hecho ha sido mantener su postulado firme. Y es el Partido Popular el que ha cambiado la cuestión a última hora, quizás sí mirándose un poquito la retaguardia. Alguien no entendió el mensaje de la negociación. Claro, Alguien no lo entendió. Aquí estamos hablando... Manuel Villar el otro día dijo, no, yo estaba en esa mesa de negociación y ahí lo que se acordó fue un cambio de nomenclatura y los concejales de Vox... ¿Ves cómo al final nos terminamos entendiendo? A ver, cambiar puntos violeta por atención a víctimas de ambos... A ver, Vox... Te podrá gustar o no, que yo ahí no voy a entrar, pero no ha cambiado su discurso. No ha cambiado su discurso. El discurso de Vox es, mire usted, punto violeta a favor de las víctimas, o sea, de las mujeres, no. Nosotros estamos a favor de ambos sexos o de cualquier tipo de delito. Y eso no lo han cambiado. Es el Partido Popular el que ha cambiado a última hora y entonces Vox ha dicho, un momento, usted me quiere colar un gol y yo no se lo voy a permitir. Es lo que yo veo de esta batalla que queremos, digamos, establecerla en una línea política que yo no la veo, ¿eh? Yo no la veo porque realmente aquí quien está saliendo perjudicado o beneficiado son esos señores que acaban de hacer las declaraciones. Son los hosteleros, son los vecinos que padecen por el ruido, que parece ser que son los menos interesantes para unos grupos políticos que están siempre, pues eso, como un patio de colegio. No tiene nada que ver con los puntos violeta, era una contraprestación. Bien. Tú apoyas esto y yo apoyo esto. Pero si no sale la ordenanza, no sale nada. Claro, ni no la sale nada. ley contra el ruido, ni el tema de las terrazas, y al final los perjudicados son siempre los mismos. Simplemente porque, iba a decir yo la tengo más larga que tú, pero bueno, no lo he dicho. En cualquier caso, en fin, la batalla política, ya me entendéis, ¿no? Es de risa. Quiera es de risa. desmarcarse en determinados matices y volver un poco al sentido y a las directrices, ya que hemos hablado de la Unión Europea, de las directrices de la Unión Europea, y entonces ha querido decir, yo no pienso igual a ti en este caso en concreto. ¿Y eso lo van a defender ahora en campaña política europea? ¿Eso por qué es? ¿Porque el Partido Popular nunca estuvo dispuesto a eliminar los puntos violeta? Pensáis, ¿eh? Yo Claro. no lo sabemos. Pues o no. porque ha dado un paso atrás para decir, uy, que nos va a caer aquí una... Pero Andrés, es que esto, yo por eso lo había atribuido al tema electoral, ¿eh? Sí. Aunque igual Leopoldo tiene algo de razón también en una cosa, y es que aquí estamos viendo batallas entre PP y Vox en determinadas cuestiones en toda la Comunidad Valenciana. O sea, estamos hablando, a ver si lo recuerdo todo, de la polémica que ha habido en Valencia con el tema de las declaraciones de una de las concejalas de Vox, que enseguida la alcaldesa de Valencia ha dicho, vamos a ver, que esto lo vamos a estudiar. El tema de las películas Barbie y 20.000 abejas. Y 20.000 abejas en Castellón. Otra chorrada más para entretener. De todas formas, José Luis, son dos partidos distintos. Ya lo dijo el presidente Mazón hace unas cuantas semanas. Somos dos partidos diferentes con nuestras diferencias. Y el más contento de todos, Pedro Sánchez. Y una cosa, porque está encantado de que se estén peleando todo el día. Son así de locos. De alguna manera estas diferencias no son nada. No, pero es que esto refleja... En comparación con las guerras sin cuartel que hemos vivido en los medios de comunicación con el tripartito que gobernaba el Ayuntamiento de Alicante. Pero además voy a lanzar una flecha en favor de Vox con el cambio de nombre de punto violeta, y ahí me voy a lanzar a la piscina también. Efectivamente, ahora la izquierda defiende el sexo, la elección del sexo que tú quieras y tener relaciones con la persona de sexo opuesto, contra el mismo, da igual. Cambiarte el nombre de sexo, sí. cambiarte... Entonces, ¿por qué punto violeta cuando puede ser efectivamente o se pueden generar esos acosos en cualquier tipo de relación?
¿Ves? ¿Te das cuenta? Es que es una contradicción Es una permanente contradicción en la que caen pura ellos, y dura. pero no podemos caer nosotros. Nosotros no ganamos el sueldo políticamente, es decir, no somos políticos, no tenemos por qué estar aquí siendo políticamente correctos. Dicen tonterías, se enfrentan por tonterías y al final tienen a toda la sociedad pues entretenidísima. O sea, ¿no os acordáis hace aproximadamente un año, ¿no?, de las elecciones regionales y municipales? ¿Cuánto le costó al Partido Popular en determinadas regiones, por ejemplo Extremadura, por ejemplo Aragón, incluso Baleares, reconocer que o pactaban con Vox o no podían gobernar esas regiones? Y sin embargo a Sánchez, ¿cuánto le ha costado reconocer que necesitaba a Puigdemont para gobernar? Nada, nada, es la diferencia. Es decir, el Partido Popular, yo creo que no termina de entender que su enemigo no es Vox. Pero es que ahora Vox ha entrado en la misma guerra, que parece ser que su único enemigo es el Partido Popular. Pedro Sánchez, querido Pedro, te lo estás pasando en A ver, yo creo que están, increíble. o por lo menos el PP quizá se quiera desmarcar de su socio en determinadas cuestiones que son precisamente las que hay gente que nombra o califica de extrema derecha, ¿no? Y en este caso en concreto de los puntos violetas, tú en cualquier momento puedes acudir a la policía, pero esos puntos también tienen una manera de sensibilizar hacia el tema. No se le ocurre, o no creo que haya mujer alicantina, española, o me atrevería a decir mundial, que no haya sufrido determinados tocamientos, coacciones o abuso cuando la gente consume excesivo alcohol. La gente, digo, hombres, ¿vale? Pero bueno, está claro... No, pero vamos a ver. Me pregunta, ¿el acoso a mujeres en fiestas como las hogueras es realmente un problema? Pues pero sí, está clara la lacra que es la violencia contra la mujer, está claro, y es una lucha incesante y las cifras no bajan. Pero lo que no hay que hacer, es que ahora, ¿qué datos tenemos oficiales de que especialmente en fiestas como hogueras, Sanfermines y demás, sea siempre el mismo acoso del hombre hacia la mujer? Porque yo he ido a fiestas de pueblo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a que haya datos para entonces tomar medidas? No, a ver, yo no estoy hablando de datos en la policía. ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar a que haya datos para entonces tomar las medidas? No estoy hablando de nombrar. ¿Es efectiva una mesa informativa o preferimos más presencia policial? Pero es que lo que yo entiendo que no puede ser... Todo es necesario, ¿no? O que una mesa solamente se dedique a esto, ¿es efectiva que solamente hay una mesa de punto violeta? Pero vamos a ver, o una mesa como pide Vox que atienda todo tipo de delitos. Pero vamos a ver, es que eso ya está. Para eso está la policía. Pregunto. Andrés, estamos en una sociedad en la que un partido político, me da igual cómo se llame, está diciendo que toda violencia se trata igual. Y ese partido es el xenófobo. Es el ultraderechista, es el que está fuera de... Pero por favor, yo creo que los periodistas, la gente que nos juntamos en tertulias, tenemos que tener un poco más de sentido común que los partidos políticos que defienden su parcela, independientemente de que antes de un 23 de julio digan 121 diputados no a la amnistía, pero a partir del 23 de julio todos cambian y dicen que sí, que a partir de ahora sí a la amnistía, simplemente porque los 6.000 del mes, eso es fundamental para seguir viviendo. Estamos hablando de un tema diferente, porque has dado a entender que los contertulios de aquí quería poner un ejemplo. No somos racionales. Quería poner un ejemplo. Porque no opinamos igual. Bueno, pero bien, de acuerdo, yo estoy de acuerdo a contradecir, pero... Sí, lo que quería poner un ejemplo. Es verdad que planteo todas estas preguntas porque surgen dudas. Es decir, todos estamos de acuerdo en que es verdad que especialmente a las mujeres en grandes manifestaciones fundamentalmente, correcto, son las que padecen. Pero entonces no hay hombres que padecen acoso, no hay hombres maltratados. Acoso, pero ellos no pueden tener una mesa que les defienda. Pero ¿qué tipo de acoso? Leopoldo, por favor, ¿qué tipo de acoso recibe? ¿El acoso de otra persona? ¿De otro hombre? Para eso ya hay medios. José Luis, que me da igual, si no voy a entrar a defender a los hombres. Digo que yo creo que hay que defender a toda persona que reciba acoso, pero que reciba una agresión, que sea maltratado. ¿Y desde cuándo eso no está garantizado? Es ser injusto. No se puede tratar a todo el mundo por igual. No se puede tratar igual al niño, al anciano, y a una mujer, al maduro. O sea, una mujer maltratada merece una atención. Que merece una sensibilidad especial para intentar evitarlo. Déjame terminar. Lo que tú quieras, manoseada, maltratada, insultada, tocada, lo que tú quieras. Si voy a estar de acuerdo contigo, son para eso. Si voy a estar de acuerdo con eso, digo que ¿por qué si todo eso le pasa a un hombre?
no puede ser igual. Porque no le pasa a un hombre. Pues Es que no le pasa, Leopoldo, no le pasa. Aquí atendiendo a los índices, aquí atendiendo además... No vamos a llevar el debate más allá, que estamos hablando de los puntos violeta, no de la problemática general. No, pero además el punto violeta... Vamos a ver, Leopoldo, los datos los recoge la policía, que yo creo que es poco sospechosa de estar en la dinámica... Una pregunta, Carmen. No sé. No, que a colación de lo de los puntos violeta, que todos tenemos en la mente también el bullying, ¿no? El acoso escolar, y ahí los menores, eso no se trata de mujeres, y son los que van a las fiestas luego, son los que van a las hogueras y además, entonces, ¿por qué a ese menor de 16 o a esa menor de 16, 17 años que va a ir a una hoguera no puede ir al punto violeta a denunciar esa situación de acoso? Esa es una de las peticiones que ha hecho Vox. Muy buen ejemplo. Esa apreciación que dice Carmen es una de las apreciaciones que ha hecho Vox. Ha dicho, ¿y por qué al punto violeta no puede ir todo tipo de un niño o violencia, una niña de 14, 15 años que le estén haciendo bullying? Yo creo que para eso está la policía y se colapsarían esos puntos. Entonces, si se colapsa es que hay mucho. Con lo cual vamos a dar esa cercanía al menor de 16, 17 años. Los policías, la mayoría, en hogueras se dedican a separar a gente que se pega entre ellas por el abuso de alcohol. Claro. ¿Sabéis qué pregunta les hicieron a los aspirantes a Policía Nacional hace 3 convocatorias o 4 convocatorias, cuando el punto violeta, por cierto, no se tocaba por parte de ningún colectivo político que ahora mismo lo tiene como bandera? Que ¿de qué color era el punto al que podía acudir una mujer cuando en unas fiestas se sentía acosada? A un aspirante a Policía Nacional se le está exigiendo conocer al dedillo medidas que llevan en campaña de sensibilización dentro de los textos legislativos, y a los políticos que están gobernando en distintas administraciones no. Con lo cual, las fuerzas y cuerpos de seguridad están bastante concienciadas con lo que tienen que hacer dentro de las fiestas. Y fuera de ellas. Eso esperamos todos. Es verdad que, y aquí por poner el acento también, un poco con lo que ha dicho Carmen, es verdad que la particularidad de que el punto sea violeta pues ha generado debate. Parece una tontería, pero el color también ha generado debate. Eso lo hemos hablado en esta mesa muchas veces con otros temas, ¿no? El hecho de que se le llame catalán una lengua común, el hecho de que se llame punto violeta, el hecho de que se le llame Murcia a la capital de la provincia de Murcia, donde también hay una Cartagena. Es decir, muchas veces el lenguaje importa. Los pilares fundamentales del estado del bienestar, y especialmente aquí en la Comunidad Valenciana, gestionados por el Gobierno de la Generalitat, son la educación, la seguridad, lógicamente también, y la sanidad. Es otro de los puntos que nos preocupa. Antes estábamos hablando de los colegios y del modelo educativo, también lo hacemos sobre el modelo de asistencia sanitaria. Se está hablando estos días de si la reversión del Hospital del Vinalopó o no. Dicen desde el Gobierno de la Generalitat Valenciana que los informes dan muy buenos datos de gestión a la empresa Rivera Salud, que es la que está gestionando ese hospital concertado. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que se prorrogará la concesión del Hospital del Vinalopó en Elche si sigue manteniendo los indicadores actuales. El jefe del Consell lo ha comunicado durante su visita a la ciudad de Las Palmeras, donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Pablo Ruz. El Hospital del Vinalopó lleva bastantes años estando en el top de la clasificación de atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. Siempre hay que mejorar, siempre hay que optar a la excelencia, pero está en esos niveles. Por tanto, cuando llegue el mes de mayo, finales del mes de mayo, cuando corresponda, con los datos encima de la mesa, se tomará la decisión que se tenga que tomar. Pero la decisión no es ni en base a un prejuicio, ni en base a una manifestación. Las decisiones se toman en función de la calidad de la prestación pública sanitaria. La calidad de la prestación pública sanitaria. Mazón ha hecho hincapié en que la reversión se debe hacer mediante acuerdos con los gestores y no por imposición ideológica. La única manera, ha remarcado el presidente, de mantener el servicio médico de calidad para los pacientes y así evitar situaciones como la que está viviendo actualmente el Hospital de Torrevieja. La objetividad, la eficiencia y la mejor manera de prestar la atención sanitaria a los ciudadanos es lo que manda, y no el prejuicio, y no la ideología previa. Esto no manda. Esto se ha acabado. Forzar reversiones de mala manera lo hemos visto en Torrevieja. Lo hemos visto y lo hemos padecido. Todavía sufrimos esas consecuencias de una reversión chapuza hecha en Torrevieja. En Manises acabamos de recibir la gestión directa del hospital y se ha hecho con orden, se ha hecho con acuerdo, se ha hecho con trabajo, se ha hecho con diálogo con los trabajadores, con el personal sanitario, y es una reversión que está bien planteada. ¿Qué os parece? Otro debate también con bastante matiz ideológico. Compromís ya está pidiendo la reversión del hospital ya desde hace
Algún tiempo hemos tenido algunos ejemplos en la provincia de Alicante con algunas reversiones catastróficas. El debate no es si gestión directa o gestión indirecta. El debate es si hay gestión eficaz o no hay gestión eficaz. Por lo tanto, yo no me voy a salir de ahí. Sí. Y me voy a agarrar al titular de hoy de Marciano Gómez. Lo digo porque este tipo de debates yo sigo pensando que son demasiado estériles y lo único que le hacemos el juego desde estos medios de comunicación, que luego tienen una repercusión muy importante, es bailarle el caldo a quien le interesa. Marciano Gómez ha dicho hoy: tenemos un gravísimo problema con la falta de personal sanitario. No hay médicos. No hay médicos. De lo que hay que hablar es de eso, que no hay médicos, señores. No de si el hospital de Vinalopó hay que revertirlo a la acción pública o debe de seguir siendo privado. Es mi opinión, por supuesto. O sea, ¿funciona bien? Déjele usted estar como está. Déjelo estar como está. Pero claro, Compromís ahora se aburre. Durante 8 años nos ha hecho la vida imposible, pero ahora se aburre. Claro, y el aburrimiento tiene estas cosas, que hay que generar polémica pues para seguir saliendo en los medios. Tenemos un ejemplo del Hospital de Torrevieja, que cuando era consellera Ana Barceló, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, que es verdad que muy bien no ha salido esa reversión. Vale, ahí lo tienes, claro. O el de Denia, que tampoco está saliendo muy bien que digamos. En cualquier caso, en fin, me chocaba porque antes no sé quién ha hablado aquí de ultraderecha, hablando de Vox. Y claro, uno se pone a defender esas cosas y parece que es de Vox. No, no, al contrario. A mí lo que me molesta es que a Vox se le pueda decir con toda la facilidad del mundo en cualquier medio o en cualquier tertulia o en cualquier barra de bar ultraderecha, pero a Compromís no se le puede decir ultraizquierda. Valencianistas, ¿no? No, ultraizquierda, ultraizquierda, extrema izquierda. Y de hecho se les dice, sí. No, sí. No, pero parece que eso se queda mal. Ese no es el debate. ¿Qué os parece? Lo ha dicho el presidente Mazón, la sanidad al final es pública, el hospital del Vinalopó es público, a nadie se le cobra por entrar. Es que la gestión privada sigue siendo muy buena porque hay responsabilidades y la gestión pública muchas veces se diluye. No, pues hemos... ¿Lo notáis como usuarios? ¿Tú lo notas como usuario? Yo lo noto como usuario. Con todos los respetos a los funcionarios, al personal laboral de las instituciones. Yo de hospitales no, porque voy muy poco a ellos, afortunadamente. Qué bien, qué gusto. He tenido que ir por terceros y sí que he notado por terceros, por ejemplo, mi padre, porque viene del funcionariado de magistrado, pues eligió en su día Moface y entonces ha estado en la clínica Vista Hermosa porque está en Asisa y no está... Hombre, hay una gran diferencia en la atención, en el cuidado, porque muchas veces no es que te pongan una máquina bien o te pongan un tratamiento tal, es que estés relativamente, tengas acceso a que el médico te explique las cosas, a qué tal, que no es cuándo. Entonces sí que se nota en la gestión privada, yo creo, más eficacia por el tema de la responsabilidad. Y la comunicación, ¿no? El trato de persona a persona. Tú que analizas mucho esto de la comunicación emocional y de... Sí, porque puedes plantear una queja, ¿no? A mí me ha pasado también en un instituto que hablamos público. Un profesor no se le puede sacar, o incluso en las universidades, ¿no? Es el que hay, no paran de rellenar los alumnos encuestas de esto y no pasa nada, pero si tú rellenas muchas encuestas en la empresa privada, sí, te dan un toque, Esto sería objeto de un programa, otro programa de hacer otro programa. No nos dejan, Educación y sanidad nos ocuparía todo el programa. No, efectivamente. Es que es lo más importante y no pero sí, como lo que pides son opiniones particulares, yo que de sanidad he tenido la oportunidad de tener un ligero contacto de un año, yo creo que no cabe duda que quien gestiona bien, gestiona bien. Pero que los modelos también se pueden hacer compartidos, es decir, de gestión privada, pero últimas decisiones públicas, que es un poco lo que son modelos compartidos. Yo solamente lo que voy a hacer es lanzar una pregunta al aire, es decir, la sanidad privada actualmente no funciona muy bien tampoco. Es decir, que sí, Leopoldo, a Leopoldo le extraña. La privada al final nosotros lo que nos interesa... Listas de espera... A nosotros al final lo que nos interesa es la prestación pública. ¿Listas de espera? Digo la privada, por lo menos la dependiente de mutuas. Yo vivo en otra comunidad. Bueno, a nosotros lo que... O a lo mejor pagas directamente. Al final lo que nos interesa es el servicio público que prestan los centros concertados. En cualquier caso, es verdad que esto nos da para mucho más. Ya tenemos una cita con Marciano Gómez, el conseller de Sanidad, con José Antonio Rovira, el conseller de Educación, con los secretarios autonómicos. Van a ir pasando por esta mesa y yo os prometo que os iré invitando también a algunas de estas
las entrevistas. Déjame que te haga un añadido. Fíjate entréis. la casualidad y la curiosidad de comparar precisamente sanidad con educación. Yo, por cierto, tengo que decir que, por desgracia para mí, he pasado 5 años, los últimos 5 años, primero falleció mi madre, luego mi padre, pero he pasado 5 años yendo y viniendo al Hospital General de Alicante cada semana durante los últimos 5 años, hasta que mi padre faltó hace 3 meses. Excelentes profesionales y una calidad maravillosa de profesionales. En todos los sitios siempre hay algún grano negro, como en esta tertulia soy yo, por ejemplo. Pero en la sanidad, maravillosa la sanidad pública que me ha tocado. Pero fíjate qué curioso, me estaba haciendo un paralelismo. Sanidad pública. Aquí estamos defendiendo la privada. La estamos más o menos defendiendo porque es necesaria. Antes, la gestión. Sí, la gestión, lo que tú quieras. Pero es que antes hemos hablado de educación y hemos dicho en educación que si tienes dinero te puedes pagar una escuela privada y nadie te va a poner un pero porque tus papás tienen dinero y te pueden pagar una escuela privada. Pero si no tienes dinero tienes que ir a la escuela que yo te diga. No puedes ir al distrito único a la que el padre determine. Más debates que estamos ya terminando. Me están sacando no interesa. Vale. No, es que no tenemos más curioso, ¿eh? Es decir, no convivencia de lo público-privado. No tenemos más tiempo. Ya me están sacando la tarjeta porque nos hemos pasado de tiempo y le estamos comiendo espacio al próximo programa. Así que, Leopoldo Bernabeu, muchas gracias por haber venido. Necesitamos muchos más programas. Cuando tú quieras, yo aquí encantado. Laura Segovia, muchas gracias. A vosotros. Gracias, Carmen Casanova, por haber estado con nosotros. Y José Luis Núñez, muchas gracias. Un placer, como siempre. A ustedes también, muchas gracias por su atención. Hoy nos hemos puesto muy viscerales en este programa de hoy porque es verdad que los temas así lo requieren. Por cierto, que lo hemos contado así muy poquito, pero el próximo 9 de junio son las elecciones al Parlamento Europeo. Ya se enterarán porque a partir de ahora va a haber carteles en las redes sociales, también algunos de estos en algunos lugares estratégicos de las ciudades con las caras de los candidatos a esas elecciones al Parlamento Europeo. Pero sobre todo vamos a reflexionar sobre qué papel tendría que jugar Europa con nuestra tierra. Pasa mucho por esto del agua, la agricultura y la pesca. Después también por otros muchos asuntos que nos atañen, las inversiones, la renovación de las ciudades, la Agenda 2030 y un poco estas cosas que vienen desde Europa. Iremos pensando en eso y les invito a participar en debates y sobre todo, como decía antes José Luis, también a participar en las elecciones, que al final, si estas cosas las elegimos entre todos, seguro que nos irá mucho mejor. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.